Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Como saben, cada año publicamos 2 tomos de la revista académica titulada Fe y Libertad. El primer tomo de este año, Relación Hombre y Naturaleza, saldrá muy pronto. El segundo tomo está en producción y es justamente ese del que hablaremos el día de hoy. Para hacerlo nos acompaña Lorena Castellanos, la editora asociada de este próximo número titulado Libertad e Independencia. Ella se ha especializado en las áreas de ciencias sociales, historia, educación, tecnología y edición. Sus grados académicos incluyen una maestría en tecnología aplicada en la educación de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, una maestría en ciencias sociales de la Universidad Francisco Marroquín, un posgrado en multiculturalidad, liderazgo ético y gestión educativa de la Universidad de Granada, en España, una licenciatura en historia de la Universidad del Valle de Guatemala, y un profesorado en enseñanza media en lengua y literatura y ciencias sociales de la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña Maurice Polanco. Él es el director académico y de investigación del Instituto Fe y Libertad, en donde además es editor de esta revista académica. También es director del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde imparte el curso de Filosofía, Lógica y Ética. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Es autor de La Filosofía Moral de Adam Smith y otros libros. Bienvenidos Lorena y Maurice a este episodio. Buenos días, muy buenos días. Estamos ahora en el podcast de Fe y Libertad, del Instituto Fe y Libertad, en esta ocasión para hablar sobre el tema independencia y libertad. Y para eso hemos invitado a la historiadora, doctora en historia, Lorena Castellanos. Ella es la editora asociada del volumen 3, número 2 de la revista Fe y Libertad, que trata precisamente de independencia y libertad. Muy relevante para nosotros en Guatemala porque estamos celebrando ahora el bicentenario de nuestra independencia. Y bueno, asociado con ello está la libertad. Eh, eh, pues vamos a proceder a hacer unas preguntas a Lorena. Antes que nada, quisiera preguntarle a Lorena sobre, bueno, entiendo que ella, que es esposa del historiador Carlos Sabino, ella y Carlos han publicado un libro recientemente. ¿Ya está publicado, Lorena? ¿El Ya, libro ya está publicado? buenos días, Moris. Gracias Buenos al días. Instituto Fe y Libertad por invitarme a este podcast y también como editora asociada de este número de la revista. La verdad se los agradezco mucho. Pues para responder a tus preguntas, sí, ya salió de imprenta, ya está disponible ahí en UFM Ediciones, la tienen disponible el libro, incluso también en la mayor librería de Guatemala también ya está disponible. El título Básicamente es El Bicentenario de la Independencia, ¿no? No, perdón, es el Centenario. la independencia y el centenario, porque Eso es. tocamos 2 puntos, digamos, relacionados al tema del bicentenario, que es 1821 y los antecedentes y un poco, digamos, el ambiente que se vivía en la independencia y la propia independencia, y luego 1921, también con sus antecedentes los festejos del centenario. Que dicho sea de paso, cuando estemos platicando un poco aquí sobre el tema, hay que resaltar que estamos viviendo una época similar a la de hace 100 años. Sin embargo, creo que hace 100 años nuestros antepasados la pasaron un poco más difícil que nosotros ahora. Interesante. Ya hablaremos más en detalle. Bueno, entrando al tema, eh, yo estoy conversando con el doctor León Gómez Rivas, que tiene una tesis muy interesante con relación a las independencias de nuestros países. Y él dice en un libro que vamos a editar dentro de poco también, que el pensamiento de muchos de los próceres de la independencia de nuestros países se nutre
no tanto de los autores ingleses y franceses, como tradicionalmente se piensa, sino de autores propios, de una tradición propia, vinculada al pensamiento de los jesuitas del siglo XVII, específicamente a Francisco Suárez. ¿Qué piensas tú de esa tesis de León? Bueno, mira, tiene razón en eso, aunque tiene sus matices. Como todo, no es tan directo ni tan general como pareciera. Eh, Francisco Suárez, digamos que es el antecedente al contrato social de Rousseau, porque él Ujú. básicamente plantea la desobediencia civil en contra de las leyes injustas, que el monarca detente el poder no de modo absoluto y arbitrario, sino que es con consentimiento de sus súbditos, que viene de Dios. Sin embargo, un poco cuando él habla de este tema de cómo se pasa ese poder, él dice que el poder sí está en el monarca, pero que al morir el monarca le pasa de nuevo al pueblo. O sea que él habla de la soberanía ya del pueblo y que el pueblo le devuelve esa soberanía, le da parte de esa soberanía nuevamente a través del nuevo rey, pero todo esto es de origen divino. Entonces, si esto lo traspolamos un poco al tema de la independencia, nos vamos a dar cuenta que sí, los jesuitas, y de hecho una de las razones, ¿verdad?, por las cuales los expulsan de España, cuando, cuando los jesuitas decían que la autoridad era dada por Dios, no al rey, sino al pueblo. Entonces, un poco por ahí viene esa primera confrontación entre, digamos, el poder político y el poder eclesiástico en torno a lo que sería el contrato social, que después Rousseau va como a darle más forma, digamos, y a influir en la Revolución Francesa. Sin embargo, no sé qué tanto Francisco Suárez metido dentro del pensamiento de todos los que participaron en la independencia. Yo pienso que la gente que participó en la independencia obtuvo ideas de diferentes fuentes, y pienso que en el caso de Centroamérica mucho vino de Estados Unidos. Ya. Aunque los sacerdotes que participaron y que apoyaron la independencia en estos países, que ya creo que vamos a hablar de eso un poco más adelante, también se vieron influidos por este pensamiento. Así que yo creo que sí tiene razón, aunque no de manera única, pensaría yo. Yo creo que sí va a haber influencia de Estados Unidos, de Francia y por supuesto de la tradición escolástica, podríamos decir, que viene Ujú. de ahí. O sea que habría que investigar en cada caso, ¿no? O sea, Mm. las fuentes del pensamiento de los próceres de la independencia. Lo que propone León es estudiar e investigar las bibliotecas que tenían estos próceres. Por ejemplo, tenemos en la Universidad Francisco Marroquín la biblioteca de José Cecilio del Valle. Es muy fácil, bueno, parte de la biblioteca, gran parte, ir ahí y ver qué libros tenía. Yo sé que tenía muchos de Bentham, por ejemplo, pero no lo sé. De hecho, ya me dio curiosidad por ir a ver. Bueno, otra pregunta. Se dice que es otro tema, ¿no? Pero bueno, siempre relacionado con la realidad de nuestros países y el bicentenario en este caso. Se dice que los funcionarios españoles en nuestras tierras, al recibir las órdenes de la metrópoli, decían se acatan pero no se cumplen, se acatan pero no se cumplen, por considerar que esas leyes no tomaban en cuenta la realidad a la que se pretendían aplicar. ¿Podría verse en este fenómeno el origen del poco respeto a la ley que observamos en nuestros países y en cierta medida de la corrupción de los funcionarios? Yo sé que eso es opinable, ¿verdad? Pero ¿qué piensas tú de eso? ¿Qué hay que decir de eso de se acata pero no se cumple? Es una jugarle la vuelta, ¿no? O sea, Bueno, primero en la cata no se cumple, es precisamente por eso mismo que tú dices, que ujú, muchas de las disposiciones, leyes, reglamentos que mandaban de España no se podían aplicar a la realidad local. mm, sí, Entonces,
seguramente. lo disponían funcionarios detrás de un escritorio al otro lado del Atlántico que ni idea tenían de cómo estaba este lugar. Entonces ahí había un poco de eso, que tal vez no era por no querer cumplirla, sino que simplemente por la imposibilidad de hacerlo. Incluso muchas veces esos reglamentos y todo contravenían realidades que habían acá y que a la hora de aplicarlas como se pedía, hubieran causado más disturbios que beneficios. Ahora, con el tema Wow. de la corrupción, mira, los funcionarios cuando venían a América, primero que nada, América no era no era considerada como digámoslo un poco así coloquialmente, desagüe, sino que todo lo contrario, había mucha restricción para los que venían a América, Sí. entonces no cualquiera podía venir. Entonces también eran como muy celosos en cuidar el desempeño de los funcionarios, por lo menos funcionó en alguna medida por algún tiempo, como todo a lo largo, con el paso del tiempo se va degenerando, especialmente con los Habsburgo, ya para final del reinado de los Habsburgo, la situación de deterioro del poder político allá y acá era evidente. Pero digamos que había como tres medios de control para un funcionario, que estaba el juicio de residencia, estaban las visitas con el visitador y el pesquisidor, ¿verdad? Que para realizar las pesquisas, cada una pues iba en diferente, se aplicaba a diferente momento, en diferente ámbito y por diferente razón. Pero digamos en el juicio de residencia, que era cuando terminaba un funcionario su proceso o su cargo, entregaba Su periodo, el digamos. periodo del cargo para el que había Sí. sido nombrado, entonces había un juicio de residencia que podía, si era positivo, pues podía ascender dentro de los cargos, había una como jerarquía. Ahora, si el resultado del juicio de residencia era negativo, las sanciones podían ir desde multas o a la prohibición de por vida de adoptar algún cargo. O sea que sí había sanciones para contrarrestar esto. Pero yo creo que realmente el tema de la corrupción se va a desarrollar con mayor profundidad cuando empiezan a hacer la venta de los cargos públicos. Sí, tiene sentido. Porque hay una cosa, o sea, si yo estoy pagando por un cargo, es como una inversión que tengo que recuperar de alguna manera, ¿no? Si lo vemos un Claro, poco desde el punto de vista sí, empresarial. Entonces, por yo supuesto. creo, mi manera muy personal, y pues cualquiera puede estar en desacuerdo conmigo, que realmente ahí vamos a tener el meollo del asunto cuando empiezan la venta de cargos Ya. públicos. Y evidentemente esto lo hacen por falta de dinero, por los malos manejos de dinero de la corona, las malas inversiones, estar metidos en guerras, bueno, todo eso. Entonces yo pensaría que por ahí va el tema. Sí. ¿Y esa venta cuándo comenzó? Eso es con, eso es con los Habsburgo. O sea, estamos hablando de qué siglo, finales del siglo XVI, tal vez, más o menos, Sí, que se ya, da ese fenómeno de venta de sí, cargos. ya empieza, sobre todo en Ok, los momentos de perfecto. mayor crisis de la corona, Ya, crisis económica en la corona es cuando eso se va a dar. Recordemos que claro, la corona española entró en quiebra varias veces, ya, entonces yo pienso que así por es. ahí es que va a empezar el tema de la corrupción. Además, recordemos que Sí, mientras más controles se tratan de imponer, más funcionarios agranda el Estado y más cabida hay para que ocurran las estas cosas. opciones, Eh, sí, sí, definitivamente. Y ya me convenciste, sí, sí tienes, tiene mucho sentido todo lo que dices. Bueno, comúnmente se piensa que la Iglesia Católica era contraria a la independencia política de nuestros pueblos, pero sabemos que algunos clérigos fueron partidarios de la misma. ¿Qué papel jugó la Iglesia en la independencia? ¿Como institución o, digamos, o fueron unos clérigos los que rebeldes, por decir así? Pero mira, aquí habría que ver las varias posturas, porque Ujú, igual que la primera pregunta que vimos, ujú, también hay diferentes posturas. Primero mm, tendríamos que ver cuál es la postura de la Santa Sede.
Ujú. La Santa Sede como tal tiene el problema del Real Patronato firmado con la corona, donde la corona Cierto. es la que va a nombrar a todos a los eclesiásticos en América, en sus cargos, en los cargos eclesiásticos. Eh, y aparte de eso, pues se comprometió desde los reyes católicos al tema de la evangelización y catequización en toda América. Ujú. Entonces, como tal, hay una vinculación importante entre la Santa Sede y la corona española en sí. Por otro lado, la Santa Sede ya fue testigo de lo que ocurrió en Francia. Y Ujú. va a tener como cierto recelo en que vayan a entrar instituciones como la masonería o los liberales que ellos consideran ateos a estos países que puedan, no sé, incidir negativamente en la propagación de la fe. Ujú. Entonces, esa sería una parte que habría que ver. Y tal vez Casaus y Torres, que era el arzobispo en Guatemala en ese momento, es el ejemplo de esta postura. Porque Ujú. Casaus en un principio se va a oponer a la independencia y por ahí dice que algo así como prefiero estar muerto antes que ver a Guatemala separada de España. Por Ya. ahí, por ahí Ajá. estuvo, y esa era su postura alrededor del 15 de septiembre. La independencia fue apoyada en ese momento por el vicario general José María Castilla, que incluso es el que va a dirigir el Te Deum en, más adelante el 21 de septiembre y que es el que va a decir el sermón. Conforme van pasando los días, digamos, durante esa semana, Casaus al final, el 20 de septiembre, firma la independencia. Porque una cosa Ujú. es ver el tema de la independencia desde allá, desde Europa, y otra cosa es ver el tema de la independencia desde acá. Y aquí hay muchos clérigos que apoyaron la independencia viéndolo, digamos, desde el punto de vista local. José Matías Delgado, por ejemplo, es uno de ellos. Vamos a tener otro, Florencio Castillo, me parece que era en Costa Rica. Entonces, ellos van a ver la situación desde el punto de vista del, de los que viven acá. Y claro, aquí ya la situación se ha vuelto insostenible, especialmente por la captura eh, del rey Fernando VII y la imposición de José Bonaparte, las Cortes de Cádiz, esa acefalía de la corona española se siente fuertemente acá. Claro. Entonces, como que es una oleada que los empuja y que no queda como que otro remedio. Y al final la iglesia acaba apoyando el tema de la independencia. Y yo creo, mira, no sé, porque esto no lo he leído en ningún lado, pero yo pensaría que en algún momento también se plantearon ellos el tema de decir, bueno, si no nos subimos a este barco podemos quedar totalmente afuera, ¿verdad? Y que hubiera sido un poco no tener ninguna incidencia. Entonces yo creo que también la iglesia tuvo en ese momento que tomar esa decisión. Interesante, sí. Sí, muy bien, gracias. Otra pregunta. El recordado sacerdote e historiador Gustavo González Villanueva decía que era un error referirse al periodo de la dominación española en América como periodo colonial, que en América hispana nunca hubo colonias, sino más bien provincias. ¿Qué te parece esa observación? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, tiene razón. De hecho, nosotros Mm. éramos las provincias de ultramar. Eh, Exacto. Ellos seleccionaban quién podía venir. Y una de las principales muestras de que eso es así es que en un principio la corona española no aceptó la esclavitud de los indígenas porque los consideró vasallos del rey, eran Ah, súbditos del rey. interesante. Claro, claro, Entonces, los la súbditos. esclavitud de los indios en principio fue prohibida porque la corona decía, bueno, si se puede esclavizar a los indígenas americanos, cualquier español puede ser esclavizado. Yo Ujú. creo que ese es el mejor indicio
de cómo Ya. ellos nos miraban a nosotros. Muy interesante. Además, cuando se formaron las Cortes de Cádiz, todas las provincias de América Exacto. Hispana fueron representadas, ¿no? Ahí estuvo Larrazábal, Antonio Larrazábal, incluso iba a ser presidente de las Cortes de Cádiz un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Larrazábal llevaba, ya que hablamos de ese tema, y eso está en el libro, José María Peinado, Ujú. un funcionario español acá en América, le da a Larrazábal lo que él tenía que ir como a proponer a las Cortes de Cádiz, y Ujú. es un programa totalmente liberal. Mm, O sea que ahí podemos ver nuevamente, regresando a la pregunta de del papel de la iglesia, sí, si hubo fue activo el papel que sí, jugó. claro. Y lo bueno es que esos discursos de Larrazábal se conservan, ¿verdad? Las actas. Sí, Sí. están. De hecho, también Larrazábal fue al Congreso Panamericano allá en Panamá, Mm, y allá en Panamá también está lo que él firmó. el famoso Congreso Anfictiónico de Ujú. Bolívar, Sí, ese. exacto. Interesante. Pues hay que investigar más a Larrazábal. Bastante más. Ok. Ujú. ¿Cree usted, otra pregunta, crees tú que como naciones estábamos preparados para la vida republicana al producirse la independencia o fue muy abrupto la llegada de, digamos, por necesidad hubo que declararse? ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera invadido España, por ejemplo? No sabemos, ¿verdad? Pero es interesante. El tema es la preparación para la vida republicana y democrática, ¿verdad? Bueno, que no son lo mismo, por cierto. No sé qué piensas al respecto. Pues yo creo que la respuesta es no. Y la Ajá, respuesta es no teníamos otra opción. sí, pues. Ya los movimientos de independencia de la América del Sur estaban en pleno auge. Y Ujú, el otro asunto es que nuevamente la acefalía de eso que dices tú de José Bonaparte, que provoca las Cortes de Cádiz, porque ujú, precisamente las Cortes de Cádiz es un no reconocimiento, y fíjate cómo esto nos trae de vuelta al pensamiento de Francisco Suárez. ujú, Las Cortes de Cádiz se van a reunir porque no reconocen a ese soberano ujú. dentro de lo que estábamos hablando De de la que legitimidad, digamos, no la era legítimo. legitimidad Sí, exacto de pues. quien ostenta el poder. Exacto. Y entonces, como decía Francisco Suárez, que cuando ese poder era arbitrario, pues la desobediencia civil era es un, una posibilidad totalmente permitida. Ujú, Entonces, estamos hablando de que realmente no había otra opción. sí, claro. Y en este momento, cuando nos independizamos, hay que ver que las situaciones hay que tratar de ponerse en los zapatos de ellos, qué opciones tenían realmente a la hora de la independencia. Y perdón que haga tanta propaganda para el libro, pero ese es otro tema que se toca en el libro, o sea, tratar de ponernos en los zapatos de la gente en ese momento y cuáles son sus opciones. Y entonces de ahí podríamos incluso hablar de por qué nos anexionamos a México, después por qué se forma una federación, cuáles son los modelos de gobierno que se van a tener en ese momento, en vista de que el modelo monárquico queda totalmente eh, eliminado, Descartado, pues digamos, sí, claro. descartado de las posibilidades. Uh-huh. Excelente. Bueno, podríamos seguir hablando sobre este tema tan interesante, pero ya se nos acaba el tiempo. Entonces, muy interesante lo que hemos conversado. Espero que nuestros oyentes, se animen a leer tu libro, el libro de ustedes, el tuyo y Carlos, y luego la revista que saldrá, bueno, como es semestral, en el primer semestre del año entrante, primero Dios, ¿verdad? Estamos trabajando fuertemente en ella. Así que muchas gracias a todos por su atención y los invitamos al próximo podcast. Gracias Lorena, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, qué gusto platicar. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Les recordamos que la convocatoria a este número de la revista Libertad e Independencia sigue abierta.
Si deseas participar y que tu artículo sea publicado en este número, escribe a revista@feylibertad.org. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.